Aquí está Jesús Flores, regidor, el regidor, ¿qué es el número 11? 9, el regidor 9, por parte del PRI, y tú hiciste algunas propuestas, que entre ellas está precisamente el reglamento de construcción, que yo, así como aquí nos confesó la Contralora que no había en ninguna dependencia manuales de operación, también yo quedo un poco sorprendido de que no exista un reglamento de construcción. ¿Esto es así? ¿No hay un reglamento o el que hay no está actualizado? Bueno, no existe un reglamento de construcción. Primero, buenas tardes, bienvenido, Jesús Flores. A todos, a Manuel, a Jesús y a ti, Armando, por supuesto, y a todos los radioescuchas. No existe un reglamento de construcción. Las construcciones se basan en el reglamento estatal de construcción. Pero obviamente la propuesta que hemos hecho nosotros es para adecuar las construcciones del municipio de Los Cabos, que tiene que reunir condiciones muy específicas para que se puedan llevar a cabo. Uno de estos casos, por ejemplo, el reglamento de construcción del gobierno del estado, te habla de la capacidad de los vientos, te habla alrededor de los 50 kilómetros por hora. Cuando Odil nos pegó casi a los 300 kilómetros por hora, eso se modificó. Después de Odil se modificó este asunto, pero por supuesto hay muchísimos más cosas que se tienen que ver, y algo muy importante es lo relacionado a las normas técnicas complementarias, como son las instalaciones, los sistemas contra incendios de gas, hidráulicas, eléctricas. Repito, el destino requiere tener ese tipo de situaciones, y dentro de este reglamento de construcción, que se tiene que regular muy de acuerdo con el Atlas de riesgo, hay una parte muy importante que en Los Cabos tampoco están normado ni regulado, que son los DRO, los famosos directores responsables de obra. El reglamento estatal te dice que a partir de los 40 metros cuadrados necesita el aval de un DRO toda construcción, pero a partir de los 500 metros cuadrados necesita un DRO certificado. Hasta donde sabemos, responsable de obra, director responsable de obra. Hasta donde sabemos y comentado con los colegios de arquitectos y de ingenieros, en Los Cabos hay alrededor de 100 directores responsables de obra y ninguno está certificado. Entonces, bueno, ahí está, pregúntenle qué pasó ahí con la casa que explotó. Ese es uno de los temas no hubo quien ni hasta la fecha. Que también lo planteé en la sesión pasada. Una situación lamentable donde fue pérdida total de la unidad, donde era un edificio de 4 departamentos, donde se afectaron 5 viviendas, 4 vehículos y la lamentable muerte de un joven. Pero ahí también hasta hoy no había ni siquiera licencia de construcción. Esa parte ayer hablábamos casualmente, derivado de la propuesta que hice en Cabildo, de la prevención y de las campañas de difusión que tenemos que llevar, sobre todo de las instalaciones de gas y eléctricas domésticas en cada una de las casas habitaciones del municipio. Comentábamos la necesidad que se debe hacer, y todo el mundo hablaba de la cultura de la prevención. Yo les digo que debemos de hablar de la cultura de la prevención como una situación básica, pero de lo que tenemos que difundir más y hacer que se respete es la cultura de la legalidad, que se respeten las normas, que se respeten las leyes, que se respeten los reglamentos. Eso es lo que no estamos acostumbrados a respetar, y en esa medida, en la medida que vayamos haciendo eso, es como vamos a ir dándole cauce a cualquier cosa que llevemos a cabo, si hay respeto a la ley. Hay muchísimos detalles que seguramente usted que nos escucha lo ha visto, porque a lo mejor cerca de su casa o juntito a su casa están construyendo y pues le hacen un desbarajuste, porque realmente no hay aseo en las construcciones. Normalmente no hay quien supervise que pues el escombro sea recogido, hay normal basura alrededor, y no se diga
el tema de los camiones de volteo que se meten a los arroyos, dejan escombro y recogen tierra, y no hay controles en ese sentido. ¿Esto también parte del reglamento? ¿Está considerado? Mira, estos temas? El día de ayer yo me reuní con el presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Roger Peralta, para convocarnos para este viernes en una primera reunión, para revisar el reglamento estatal y empezar a hacer las reuniones que como comisión edilicia tenemos la responsabilidad como presidente de la Comisión de Protección Civil, para empezar a entender bien el reglamento estatal y empezar a adecuar, cambiar, modificar, arreglar lo que se tenga que hacer en el municipio de Los Cabos. Y te comentábamos el asunto del chamizal, pero también el asunto que acaba de pasar en Cabo San Lucas, donde ahí estuvo peor. Ahí fueron 16 viviendas, 14 vehículos, cerca también de una persona 48 falleció. locales comerciales, una persona fallece, y lo más lamentable, se da la rapiña. En esos 48 locales comerciales. Entonces, esa parte, todo eso se tiene que ver, y tiene que haber corresponsabilidades, tanto de la autoridad como responsable, pero también de la ciudadanía. No, pues es un reflejo de la cultura que tenemos, o sea, ver de quién estamos rodeados. Cuidado que no pase nada porque se te vienen encima, como marabunta. O sea que no aprendimos mucho de Odil, ¿eh? O sea, hasta cualquier cosita pequeña se refleja. Así es. La falta de conciencia ciudadana. Es muy importante, yo creo que... Mira, aparte, yo no quisiera a mí no me gusta mucho recurrir al pasado para disculpar lo que no se puede hacer en el presente. Sin embargo, sí hemos visto nosotros, sobre todo lo que a mí corresponde en las comisiones que tengo como presidencia, que sí no hay reglamentos en muchísimas cosas, no hay manuales, no hay manual, por ejemplo, para el comité de adquisiciones. Es una situación donde tiene que pasar, si compramos un lápiz o compramos 100 patrullas, tiene que pasar por el comité de adquisiciones, y no lo existe tampoco. Estamos trabajando en la elaboración de ese manual también del comité de adquisiciones. Obviamente nos tocó a nosotros también hacer esa propuesta con el único fin de meter todo dentro de la legalidad. Y yo le digo a los compañeros del comité de adquisiciones, por ejemplo, tenemos que normar y tenemos que meternos a la ley, porque dentro de 3 años va a pasar lo mismo. Probablemente la autoridad ande buscando culpables en el pasado, como yo les digo, candidaturas en el futuro, y en el presente pues no estamos haciendo nada. Entonces yo creo que esa es la parte que se tiene que valorar mucho para ponernos a trabajar todos en lo que nos corresponde. Muy bien, Jesús. Creo que este es uno de los temas que sería importante platicar contigo, Jesús, sí. Porque en realidad creo que viene un momento importante dentro de la administración, que es la revisión de los primeros 3 meses, lo que antes se llamaba los primeros 100 días, ¿no? Creo que esta vez van a ser 90. De cualquier manera, estamos a punto de que ese periodo se dé, y es importante, si bien no hacer una pre-revisión, sí empezar a ver cómo se están comportando las cosas, cómo están funcionando las diferentes dependencias, direcciones generales y diferentes funcionarios, valga la redundancia, en sus funciones, para poder tener una idea de cómo vamos a tener los otros 2 años y 3/4 antes de que nos agarren en la puerta los dedos, como ha sucedido en otras ocasiones. Casualmente, hoy vamos en el día 63 de esta 12ª administración. Estamos a 27 días para completar los 90 que el alcalde le pidió a la opinión pública y al cabildo para nombrar y para llevar a cabo un ejercicio de funcionarios que tienen que dar resultados, pero sobre todo que se le tiene que ver la responsabilidad que tienen con la sociedad en el cumplimiento y en los resultados a favor de la población. En eso estamos. Nosotros hicimos esa propuesta también de calificarlos, de señalar sí a los que se fueron, pero también observar muy detenidamente a los que están. Revisar lo que aquí se ha dicho tanto ante la opinión pública, porque a veces te llegan ríos de denuncias, ríos de rumores, ríos de situaciones que sin ningún fundamento legal se señalan. No quiero decir yo que esté de acuerdo con la administración pasada, en ningún momento, al contrario, pero cuando vas a señalar
y cuando vas a culpar debes de tener todo dentro de la legalidad para que pueda tener efectos lo que tú vayas a denunciar y sobre todo vayas a tratar de que se le siga y que tenga un resultado de aclaraciones, un resultado de responsabilidades y en su caso un resultado de encarcelamiento si ese fuera el caso. Oye, vos. Sí, perdón. No, adelante. Pero yo creo que no es nada más decir lo que uno va pasando y se lo encuentra y va y lo dice. Yo creo que aquí tenemos que ser más responsables en lo que estamos haciendo, porque las expectativas que se han generado por parte del partido en el gobierno municipal fueron de que iban a meter a la cárcel a todo mundo, de que iban a encontrar los más de 300 millones que están perdidos y de lo que cerca de 900 millones de deuda iban a ver cómo se iban a acomodar y se iban a resolver. Entonces, esas expectativas que se generaron tienen que tener un método, una dinámica y sobre todo estar enmarcadas dentro de la ley para que se puedan atender, para que se puedan resolver y para que se puedan juzgar. Y obviamente, pues ahí es donde tiene que verse la parte legal, sobre todo para que todo esto salga a beneficio, repito, de la población, ¿no? Yo entiendo claramente el compromiso que tiene el alcalde. Lo que no entiendo a veces es que algunos compañeros regidores nos ven como enemigos, cuando somos adversarios ideológicamente, pero yo creo que tenemos una responsabilidad común de ser partes del Cabildo. Somos 13 los integrantes del Cabildo y todos tenemos el mismo valor en cuanto a la hora de votar y de tomar decisiones. Muy bien. Muchas gracias por tu visita. Vamos a estar pendiente de todo lo que ocurra. ¿Hay sesión hoy? No, hoy no tenemos sesión. ¿Cuándo es la próxima sesión? Tenemos por reglamento que sesionar una vez al mes. Al mes mínimo. En sesión ordinaria. Y podemos llevar a cabo las que sean necesarias de manera extraordinaria. Aquí, si me permites un minuto, cuando fuimos electos como regidores, yo le pedí a la administración pasada que se armonizara la ley con el reglamento. Ese es un problema serio que tenemos. No está armonizada la ley para los municipios de Baja California Sur con el reglamento. Y todo empezó en la toma de protesta. La toma de protesta, la ley nos decía que era el 29 de septiembre y el reglamento nos decía que era el 29 de marzo. Se tuvo que armonizar, yo llevé una carta a la sindicatura, se discutió en cabildo pasado de la administración pasada y se tuvo que resolver. Así también dentro del marco legal el reglamento nos decía que no se tenían que hacer consultas ciudadanas para elegir delegados municipales. La ley en el 2014 se modifica y se tiene que hacer consulta ciudadana para nombrar a los delegados municipales. Fue una propuesta también que nosotros sostuvimos y afortunadamente el alcalde, no así la mayoría de los regidores, aceptaron que la ley se tenía que respetar y por eso se llevó a cabo, como acaban de pasar las elecciones para elegir delegados, que no es sano, que no es bueno para un partido que gana. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero de momento la ley eso dice y habría que reformar la ley para que el próxima administración ya sea la designación de los delegados. Muy bien, gracias a Jesús Flores.